En esta doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan de compartir este tiempo de la palabra de Dios. Soy la pastora Rebeca, estoy ministrando la segunda iglesia del Nazareno en la ciudad de Poza Rica y en esta hora quiero compartir con ustedes una reflexión que tiene que ver sobre la oración y sobre la respuesta que Dios da a nuestras oraciones. Quizás en alguna de las ocasiones te ha tocado que cada vez que tú levantas una oración delante de Dios, quieres que Dios Todopoderoso te responda con un sí, ¿verdad? Quieres que lo que tú estás solicitando, Dios te lo otorgue. ¿Qué sucede cuando Dios te dice que no? ¿Te has puesto a pensar en eso? Déjame decirte que dentro de la palabra de Dios hay una porción de la escritura acerca de una petición que tuvo el rey David. Quiero leerte primero esa porción de la palabra y luego meditar en unos minutos acerca de lo que respondió David, de lo que hizo David después de que el Señor le respondió de esa manera. Escritura en la segunda carta, en la segundo libro, perdón, de Samuel, capítulo 17, los primeros versículos. Dice así: aconteció que entrando David a casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche, ve y di a David, mi siervo, así ha dicho Jehová: tú no me edificarás casa en que habite. Cuando leemos esta porción de la palabra, nos imaginamos muchas cosas alrededor de esto. Es que el rey David es el gran rey que llevó adelante a su ejército en el pueblo de Israel y vencieron muchas guerras contra sus enemigos. De hecho, fue el rey más, ha sido el rey más reconocido de toda la historia del pueblo de Israel, que logró que su territorio fuera tan extendido tanto hacia el norte como hacia el sur, que nunca en ninguna otra ocasión ha habido tanto territorio para el pueblo de Israel junto. Déjame decirte que en esta época del rey David, no solamente él ha tenido la guía y el acompañamiento de Dios en todo este caminar, sino que Dios le había elegido y ungido de sus varios hermanos que él tuvo, y él era el más chico de todos. Es más, cuando Samuel llegó para ungirle, ni siquiera estaba en la casa, ya que David se encontraba cuidando los rebaños. La palabra de Dios nos dice que David en realidad era un pastor de ovejas, pero a pesar de su juventud, a pesar de que muy probablemente era menor de los 18 años cuando fue ungido para ser rey, él conservaba en su corazón la fortaleza de Dios. De tal manera que él narra que tuvo que cuidar a sus ovejas de osos, ¿verdad? Y tuvo que sacar fuerzas dentro de su juventud para cuidar de sus ovejas, para que no fueran arrebatadas, destruidas. Así que cuando estuvo al frente de los ejércitos, él tuvo mucho que aprender acerca de las estrategias que tenía que utilizar, las estrategias militares, pero Dios estaba con él, le acompañó durante todo ese trayecto.
Su entrada a ser rey no fue fácil porque el ya nombrado rey Saúl no le agradaba la presencia de David. Es más, intentó quitarle la vida. Pero David fue muy sujeto a la voluntad de Dios y permaneció en obediencia. Lamentablemente sabemos cómo terminó la historia de David y de su hijo Jonatán, que fue muy amigo del rey David. Fallecieron. Pero déjame decirte al respecto del rey David. Se hizo fuerte, poderoso, ¿verdad? Y tuvo en su corazón la idea de construir un templo, un lugar, una casa especialmente para Dios, pero que no fuera solamente el tabernáculo con el cual habían conocido a través de los años con Moisés y luego a la llegada de Josué, sino que él quería que se construyera, así como lo ha dicho, una casa especial, ya que él también tenía una casa construida de cedro, dice la palabra. Pero el profeta Natán, quien había sido su compañero espiritual durante todo este tiempo, al principio, cuando David se lo contó al profeta, el profeta le dijo que estaba bien, que lo hiciera porque Dios estaba con él. Pero esa misma noche, lo acabamos de leer en la palabra, Dios habló con Natán y le dijo, le vas a decir que él no puede construir esa casa de oración, no me puede construir ese templo que él está pensando. Podemos imaginarnos cómo se pudo haber sentido el rey David cuando obtuvo esa respuesta. Él estaba interesado, él estaba con un corazón agradecido y él quería llevar a cabo sus planes. Pudiéramos decir que eran planes buenos, que eran planes correctos, porque era algo grandioso poder tener una casa de oración construida ya ahí como un santuario especial en la ciudad y que fuera un lugar privilegiado para recibir al pueblo que quisiera orar y adorar a nuestro Padre Celestial. Pero eso no fue así. Aunque él tuviera todo el proyecto y aunque tuviera todos los planes, el Señor le dijo que él no iba a construir ese templo. Quizás pudiéramos llegar a pensar que si de tal manera tan contundente, tan tajante fue la respuesta de Dios, que tal vez David simple y sencillamente se iba a sentir quizás desanimado, quizás iba a tener represalias contra Dios, quizás hubiera, no sé, hasta su parte humana, ¿verdad? Como rey, hubiera pensado que no era lo más adecuado y tal vez haber insistido con Dios, debatido con Dios acerca de la respuesta que el Señor le estaba dando. Sin embargo, si seguimos leyendo ese capítulo 17 del primer libro de Crónicas, la palabra de Dios nos sigue diciendo de esta manera. Dice la escritura que Samuel le dijo así: ahora pues, Jehová, la palabra que me has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre y haz como has dicho. Aceptó la voluntad de Dios. Dios también añadió al rey David a esa voluntad que él tenía de hacer las cosas. Le dijo, tú no lo vas a hacer, pero voy a conceder que alguien de tu familia sí lo lleve a cabo. Si nosotros seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que exactamente eso se cumplió, que fue su hijo Salomón el que llevó a cabo la edificación de esa casa de adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Pero no solamente le fue concedido eso a David, sino que también Dios le prometió que de su descendencia
siempre habría alguien que llevaría adelante la obra de Dios en su corazón. Hoy nosotros sabemos que esa promesa se cumplió en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es de la descendencia del rey David. Imagínate qué importante fue entonces que la actitud del rey David ante la respuesta negativa de Dios a sus planes fuera de una manera tan humilde, fuera de una manera tan especial. El rey David entendió que Dios no era que tuviera nada en contra, ¿verdad?, de su vida. No era un menosprecio, sino que David tenía un propósito que cumplir. Y el propósito era mucho mayor que solamente construir la casa de oración, sino su permanencia para siempre en el reinado de Dios. Entonces, en esta hora, yo quiero decirte a ti que me escuchas, a ti que estás oyendo este mensaje, viendo este video, si lo estás viendo en el momento en que se transmite o lo verás tiempo después, quiero decirte que cuando oramos a Dios, claro que nuestro deseo es que Dios nos diga que sí. Claro que cuando oramos al Señor, llegamos con Él y con esa certidumbre de que el Señor responda a nuestro corazón de esa manera. Pero a veces, déjame decirte que el Señor te va a decir que tú no lo vas a hacer tal como lo tienes pensado. Pero que si tú esperas los tiempos de Dios, el momento propicio, la hora justa, el Señor te va a mostrar que dentro de lo que tú tienes, lo más valioso que está dentro de ti, esa obediencia y esa voluntad de estar a los pies de Cristo, vas a tener una respuesta que te va a agradar. Una respuesta que te va a dar paz en medio de la dificultad que tú estés pasando. Gracias a Dios, porque el rey David utilizó todo ese corazón lleno de su presencia para ser obediente, para aceptar que él solamente iba a ser parte de traer las cosas que eran necesarias para construir la casa, que él trajo todo lo que era necesario para que estuviera al alcance de su hijo Salomón y que él pudiera construirlo. Yo quisiera en esta hora decirte que Dios está haciendo lo mismo en tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Y cuando llegamos a la presencia de Él y llegamos con esa súplica de que Él nos permita realizar algo en su nombre, a veces tendremos que esperar un poco. Quiero decirte que el Señor es fiel con nosotros y Él nos conoce. Y así como el profeta Natán le dijo a David que Dios estaba con él, así en esta noche quiero tomar esas palabras para ti y decirte, Dios está contigo. Pero no es solamente el que esté contigo lo que lo hace especial, sino que tú también puedas estar en Dios. Que cuando vengan esos momentos y esas situaciones especiales en las cuales tú vas a clamar delante de Dios, vas a querer servirle, vas a querer agradarle, vas a querer que algo en especial suceda en tu vida porque tú sientes que ese es el tiempo, ¿verdad? Que ya te has preparado lo suficiente, que ya eres capaz de poder realizarlo. Quizás ya eres una persona adulta, ¿verdad? Y tal vez digas que ya tienes todo el conocimiento. O a lo mejor eres joven, pero ya a pesar de que eres joven, tienes una madurez y una estabilidad y has tomado decisiones importantes. Y esta es una de ellas.
y estás siendo muy sensato al platicarle tus pensamientos, tus sentimientos a Dios. Pero así como vamos al Padre platicándole y esperando que Él nos escuche, también quiero que tú escuches la voluntad de Dios en tu vida. Que tú también seas sensible, no solamente expresarle al Señor lo que te está pasando y lo que sientes al respecto, sino también si el Señor te dice que esperes, si el Señor te dice que en ese momento tú no eres el indicado o que no es la mejor decisión, entonces quiero pedir al Señor que Dios te dé la sabiduría suficiente para aceptar esa palabra de Dios en tu vida y seguir estando en una buena relación con Dios. La palabra del Señor es fiel y verdadera. Y esta palabra que te he expresado también está aunado al Salmo número 89. El Salmo número 89, escrito precisamente por el rey David, es la expresión en un canto de alabanza y de gratitud de ese pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David que de su descendencia sería para siempre. Y ya he comentado que de ahí nació nuestro Señor Jesucristo. Pero mira las palabras de este salmo también. Salmo 89. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David, mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Imagínate con qué corazón escribió David estas palabras. Son palabras que expresan el amor y la certeza de que Dios estaba con él. No era solamente aceptar la voluntad de Dios porque no queda de otra, ¿verdad? Tal vez a veces como humanos, y el Señor nos responde de esa manera, tal vez decimos, ni modo, no era la voluntad de Dios. Y quizás nos quedemos con un corazón entristecido, abrumado, confundido. Déjame decirte que con el rey David no fue así. En este Salmo 89, que lo escribe después de lo que Dios le ha dicho, expresa precisamente todo lo que hay en su corazón. El versículo 8 de ese mismo Salmo 89 dice de la siguiente manera: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas. Tú las sosiegas. Él reconoció que por sobre todas las cosas, Dios era su poderoso guía y acompañador de todas sus batallas. No solamente de las batallas que tenía que librar como rey, sino de su propia batalla interna. Quiero en esta hora orar juntamente contigo. Quizás esta palabra te dé una idea de lo que el Señor quiere tratar contigo. Es muy probable que tú estés clamando a Dios y lo que tú le estés pidiendo sea bueno. Yo creo que es una buena idea, pero déjame decirte algo. Dios te va a contestar de la manera que Él sabe que tú lo necesitas.
Si es necesario que esperes, el Señor te va a dar paciencia para el momento adecuado. Buen Padre Celestial, en esta noche, alabo y glorifico tu nombre, Señor, por esta enseñanza que tenemos del rey David. ¿Qué hacer cuando Dios nos dice que no? Hemos visto a través de tu palabra, Señor, que David fue obediente, que esperó los tiempos y todo se llevó a cabo, Señor, en manos de su hijo Salomón. Padre Celestial, yo te suplico por quien está escuchando en esta hora. Tal vez, Señor, esta palabra le suene difícil de escuchar, que tal vez la respuesta que quiere es que se diga que sí. Pero Padre Celestial, a veces has tenido que decir aún a aquellos siervos tuyos que no es el momento, que ellos no son los indicados, pero que esperen, que sigan confiando. Gracias, Señor, también, porque yo sé que quien está escuchando este video, Señor, puede, Señor, sentirse identificado, Padre, y saber, Señor, que debe esperar un poco más. Debe seguir confiando en ti, debe seguir amándote, debe seguir teniendo fe de la misma manera, debe seguir creyendo que tú le escuchas y que le amas y que quieres lo mejor también para él, Padre. Yo te ruego, Señor del cielo, que esta palabra anime a todos los que estamos orando, Señor, y que en algún momento pasamos, Señor, por esta gran prueba, sabedores de que tú siempre estarás con nosotros. Señor, gracias, porque en lo personal, cuando me has dicho que no, he aceptado, Señor, tu voluntad. Y he aprendido que cosas mejores vienen, que tú me enseñas, Señor, a ser una hija tuya, confiando en que lo que he pedido a mi Padre Celestial no lo va a olvidar, pero me lo dará cuando sea su tiempo. Te lo agradezco, Padre Celestial, y esa es mi oración y mi súplica en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya, amén. Espero que este tiempo te haya sido de mucha bendición. Y a nombre de nuestra iglesia del Nazareno, en cualquier lugar donde tú puedas acercarte a una, eres cordialmente bienvenido. Hasta luego.